cuenta el tiempo que pasa. Y ahora que el pastor Bernardo hace la historia y me da el recorrido, me doy cuenta que sí, nos hemos conocido ya 3 años. Y gloria al Señor por eso. De verdad que he formado relaciones bien cercanas, bien fuertes con los hermanos aquí que están estudiando con nosotros en la Universidad Bíblica Berea. No puedo faltar y dejar esta oportunidad sin decirles que definitivamente ellos no son los únicos invitados a estudiar en la Universidad Bíblica Berea, sino que la invitación siempre está abierta para aquellos que desean y tienen un llamamiento en sus corazones de servir al Señor, estar bien preparados. No se necesita seminario para servir al Señor, pero definitivamente la palabra nos exhorta a ser ministros competentes. Y de verdad que no hay duda que con la preparación podemos afinar bien aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Y por eso los invitamos. Si el Señor ha puesto eso en su corazón, pueden hablar conmigo, pueden hablar con el pastor Bernardo, que tiene toda la información. Y le invitamos a que participe, a que empiece a adiestrarse bien en la palabra y en el ministerio. Y poder servir al Señor, tener esa preparación para servir al Señor más competentes. Le doy gracias al Señor por esta mañana. Saben que con este virus de verdad que ha hecho un desorden de nuestra vida, creo que mundial, global. Yo no me puedo ni imaginar lo que las iglesias en Europa o en otros países están haciendo para poder mantener la unidad de los hermanos, para poder obedecer la palabra que dice no abandonar la reunión de los hermanos, la asamblea de la iglesia. Y en sí vemos que aún el Señor es bueno, porque el virus no conquistó al Señor. El virus no fue una sorpresa para el Señor. Esta pandemia es algo que está completamente en las manos del Señor. No solamente voy a decir eso, sino que voy a decir que está en los planes del Señor. Él está haciendo algo con esto, es su propósito. Y yo sé que como iglesia vamos a poder estar al tanto de los días, ser como los hijos de Isaacar, de estar conscientes de los tiempos y poder ver la mano del Señor, lo que el Señor está haciendo a través de su iglesia. Saben que el Señor no está interesado en preservar los Estados Unidos. Saben que el Señor no está interesado en preservar el país en la República de China. El Señor está interesado en formar su iglesia y venir por ella un día. Ese es su plan. Y todo lo que está aconteciendo es para su iglesia. Eso yo lo creo, eso yo lo veo. Y de verdad que podemos estar en paz y confiados en el Señor, que Él está haciendo una gran obra en su iglesia y está usando aún estos tiempos para hacer otra obra más. Amén. Con eso les quiero invitar a la carta o al libro de Jeremías. En el capítulo 29. Aquí vamos a estar toda la mañana en este pasaje. Bueno, no voy a decir todo, bueno, quizás sea toda la mañana. Creo que ya la mañana casi se acabó, así que vamos a decir por esos minutos. Quiero compartir con esta palabra. Esto quizás sea un poco diferente en lo que hemos escuchado o hemos estudiado en la palabra del Señor, pero creo que viene es vigente, es algo que debemos considerar, especialmente en los días que estamos viviendo. Aquí en Jeremías quiero ver, por supuesto, lo que Jeremías escribió aquí en el capítulo 29, pero nos vamos a concentrar en los versículos 4 al 7. Eso nos vamos a concentrar, eso es lo que vamos a desempacar juntos, y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, así dice el Señor. Estoy leyendo de la versión de las Américas. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados
que envié al destierro o cautividad de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no disminuyéis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que tu iglesia, aún parcial, puede estar junto en este lugar. Te damos gracias por todos los que están escuchando y mirando por medio del internet. Y Señor, te damos gracias porque tu iglesia está esparcida, está reunida, está en todo lugar en estos momentos. Y Señor, te damos gracias porque tú nos tienes aquí, en estos días, en estos momentos. Y yo te pido que en estos minutos tú guardes mi boca, Señor, que tú hables al corazón de cada uno al oír de mi voz y que tu Espíritu Santo penetre cada corazón y convierta corazones. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda llenarnos completamente hoy, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ser desafiados por tu palabra y ayúdanos a aplicarla en este día. Te pedimos porque solamente lo podemos hacer por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Solamente lo podemos hacer por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no soy nada, nosotros no somos nada, somos inútiles, somos polvo, Señor. Pero tú nos has dado vida en Cristo. Y te pedimos en esta hora que tú abras nuestros ojos y nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El pensamiento que quiero dejar con ustedes en esta mañana es: buscad el bienestar de la ciudad. Las palabras de Jeremías ahí en el versículo 7. Buscad el bienestar de la ciudad. La introducción, o lo que quiero hacer primero, es darles un fundamento. Va a ser un poquito extenso. Más extenso creo que los puntos, que las observaciones, porque creo que es importante entender el contexto de pasajes como estos. Primeramente está en el Antiguo Testamento. Segundo, estamos separados de este pasaje 2 milenios y medios, 2500 años. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la manera que manejamos versículos como estos. Quizás para algunos hay que deprogramarlos de cómo ustedes han entendido Jeremías y quizás han entendido este pasaje, se lo han leído antes. Entonces quiero tomar mi tiempo en preparar el campo, preparar el pasto, y entonces podemos entrar a todas. ¿Okay? Pero quiero estar seguro que entiendan el contexto alrededor de este pasaje. En el año 605 antes de Cristo, yo no sé si algunos pueden captar eso. No estamos hablando de 1000 años atrás, no estamos hablando de 2000 años atrás, estamos hablando de 2600 años atrás. 2 milenios y medio. Pero en ese año, en el 605 antes de Cristo, la nación de Judá cayó en manos del rey Nabucodonosor. Recuerden que ya para ese tiempo el reino de Israel estaba dividido. El reino del norte se fue con las 10 tribus y el reino del sur se quedó con la casa de David. Básicamente las 10 tribus del norte rechazaron la casa de David como rey. Y como eso, desecharon al Señor. Y como consecuencia, 150 años antes de este momento, Israel, las 10 tribus, habían sido ya conquistadas. Algunos fueron desterrados o llevados en cautiverio a Asiria, pero la mayoría se había quedado y se mezclaron con Asiria. Y Asiria también era más brutal y básicamente destruyó todo.
Así que lo que quedaba de Israel era la casa de David, era el reino de Judá. Pero en el 605 llegó su día también. Y la nación entera cayó en las manos de Nabucodonosor, emperador de Babilonia, y los ejércitos de Babilonia. En el 586, porque recuerden que en la línea de tiempo de antes de Cristo retrocedemos a 0, ¿no? Así que 605 es más temprano que el 586 para llegar al 0. Y entonces del 0 seguimos contando, y por eso hoy día estamos en el año 2020, básicamente 2020 del año 0. Así que en el 586, unos 19 años después, los ejércitos babilónicos destruyeron el templo y quemaron la ciudad de Jerusalén. Entre esos años, yo no voy a entrar en toda la historia de lo que ocurrió en esos 19 años, pero dentro de esos 19 años hubo 3 deportaciones de los judíos. Le llamamos judíos porque eran los únicos que quedaban, era el reino de Judá. Y fueron deportados. Se está estimando aproximadamente unos 800,000 personas fueron desterradas en 3 deportaciones diferentes. Y eso todo lo leemos en los capítulos de Segunda de Reyes, capítulos 22 hacia adelante. Eran tiempos oscuros para los judíos, ya no había rey en el trono. El templo del Señor, el templo de Yahweh, estaba en ruinas. Habían perdido su nación, habían perdido su territorio, y ahora la grande mayoría vivía en las tierras extrañas de sus conquistadores, sirviendo dioses ajenos. No podían dejar sus dioses, así que el Señor les dio bastante. Esto también eran los días del profeta Jeremías. El capítulo 29 entero es primordialmente compuesto de cartas escritas entre el profeta Jeremías y ambos, los que habían quedado en la tierra de Israel, en la tierra de Judá, y los exiliados que estaban habitando en Babilonia. Así que si leemos el capítulo 29, vemos que son series de cartas entre ellos. Lo que había pasado, el contexto y el propósito de por qué Jeremías tiene que escribirle a los exiliados. Pues recuerden que Jeremías no está con ellos. Jeremías se quedó. Y el que se fue con ellos fue Daniel, fue Ezequiel. Ellos sí están allá. Y Ezequiel es contemporáneo de Jeremías, y él está escribiendo, él está profetizando entre el pueblo cautivo en Babilonia. Pero Jeremías se quedó con aquellos que, los pobres, los humildes, los que estaban, que no podían caminar, aquellos que estaban enfermos, esos fueron los que, y los ancianos, esos fueron los que se quedaron. Y él estaba entre ellos. Pero él se entera que hay mala información siendo divulgada por falsos profetas que se habían levantado en Babilonia. Así que en Babilonia se levantan falsos profetas, empiezan a hablarle al pueblo y le dan mala información. Le están proclamando a los exiliados que pronto regresarían a su tierra y a su parentela. Quizás estos falsos profetas estaban motivados por querer animar al pueblo. A veces querer animar los caídos nos hacen decir cosas que no son verdad. El virus se acabará pronto, por ejemplo. ¿Okay? Que yo creo que sí. Pero la gente dice cosas para que el pueblo no se desanime más. Y somos motivados a decir cosas que no son verdad. Y en este caso, estos profetas estaban diciendo: no se preocupen, vamos a regresar pronto a la tierra. Vamos a regresar de nuevo a Judá pronto. Y lo que estaban haciendo es, estaban contradiciendo lo que Jeremías había profetizado en el capítulo 25. No tienen que ir al capítulo 25, pero si lo quieren leer, Jeremías específicamente en el versículo 11 del capítulo 25 dice algo bien específico.
Dios los enviará a la tierra de Babilonia hasta que se cumpla 70 años. Bien claro fue la profecía de Jeremías. Pero los profetas falsos ignoraron eso y empezaron a decir sus cosas. Como consecuencia, los exiliados, imagínense, todavía aturdidos por la pérdida del reino y del pueblo, de sus casas, de sus propiedades, de sus familiares, reaccionando como cualquiera que hubiera pasado por un trauma similar. Hay choque, hay negación. Esto no está pasando, esto no puede estar pasando. Estaban haciendo muy poco esfuerzo en Babilonia en ajustarse a su nueva situación y su nuevo hogar. Porque estaban constantemente pensando, vamos a regresar, ya pronto esto se acabará. Dios es fiel. Él no va a dejar su pueblo que sufra como así. Así que pronto esto va a ocurrir. Y estaban básicamente estancados, no proseguían, no estaban haciendo ningún progreso, sino que simplemente estaban en espera, en depresión, en negación y en choque. Y por eso estos falsos profetas se levantaron y pudieron proclamar estas cosas, porque el pueblo quería oír esto. El pueblo quería escuchar estas palabras de ánimo falso. Perturbado por su actitud poco realista, Jeremías envía una carta exhortando a los exiliados que abrazaran su nueva realidad y se establezcan. Los textos del Antiguo Testamento, particularmente el cuerpo profético, puede tomarse fuera de contexto, como dije en el comienzo, si no tenemos cuidado. Y muchos han sido. Por ejemplo, en este mismo pasaje, el versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Cuántas veces hemos visto eso en rótulos? Que por supuesto forma parte de este contexto hoy. O segunda de Crónicas, ese es el que me gusta, capítulo 7, versículo 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy, ¿cuántos quieren oír eso? Hoy lo he visto en las redes sociales, una tras otra. Y después dicen, por favor, share, por favor, like. Digan amén. No solo arrancamos estos versículos fuera del contexto que los gobiernan, sino también a menudo se nos olvida que Dios le está hablando a la nación de Israel que estaba bajo el viejo pacto. Por eso nosotros hoy tenemos que tener cuidado. Queremos entender el texto en ese contexto de Israel, pero ver, por supuesto es la palabra de Dios, ver cómo lo aplicamos a nuestros días. Aplicando estos versículos directamente a nuestra situación hoy no es solamente mal interpretación, sino también es inútil para nuestro andar con el Señor. Podemos terminar teniendo falso ánimo. Entonces, ¿qué hacemos con pasajes como Jeremías 29, 4 al 7? Porque lo escogí para hoy, para compartir con ustedes. ¿No es esto un pasaje dirigido a la nación de Israel en una época histórica que fue marcada por derrota, destrucción y exilio? Bueno, sí. Ese pasaje, este mensaje es para la nación de Israel antigua. ¿Podemos aplicar este versículo a hispanoamericanos viviendo en los Estados Unidos hoy? ¿O considerar a los Estados Unidos como una moderna Israel? No, no podemos. Sin embargo, aquí en este pasaje es donde nos ayuda el Nuevo Testamento.
Hebreos capítulo 11, no lo tienen que buscar porque lo vamos a ver al final. Pero en Hebreos capítulo 11, particularmente el versículo 13, dice, todos estos, hablando el escritor de Hebreos de todos los santos del Antiguo Testamento que leemos en el Antiguo Testamento. Dice, todos estos, todos, murieron en fe. Así que no le está hablando a toda la nación, solamente le estoy hablando a los hermanos que comparten fe, que eran judíos en esa época. Porque recuerden que Pablo dijo, no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham. Estamos hablando de aquellos que tenían fe entre el pueblo en esa época. Dice, murieron en fe, sin haber recibido las promesas, murieron en Babilonia, hablando de este pasaje específicamente. Pero dice, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquellos santos del Antiguo Testamento que vivieron por fe, estamos hablando de aquellos que vivieron por fe, se vieron más que exiliados de Asiria o más que exiliados de Babilonia. Ellos eran exiliados y la palabra nos dice que ellos entendían que eran exiliados, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El apóstol Pedro continúa este mismo hilo o la misma idea del escritor de Hebreos, pero lo aplica a nosotros, a la iglesia de hoy, cuando exhorta en 1 de Pedro 2:11, si están tomando notas. 1 de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Así que en muchas maneras, tú y yo somos declarados extranjeros y exiliados, peregrinos, en cierta forma. Podemos identificarnos con los exiliados del pueblo de Judá que habitaban en una tierra extraña hace 2 milenios y medio atrás. Hasta cierto punto podemos identificarlo. El punto de contacto es eso. Nosotros somos también extranjeros y exiliados. Y quizás aún hay más aplicación para nosotros hoy, que aún siendo cristianos, particularmente estoy hablando de esta congregación hoy día, todos mis hermanos aquí, también muchos somos inmigrantes. Así que hay una capa más de identificación. Yo sé que yo y mi familia somos exiliados de Cuba. Así que hasta cierto punto fuimos echados. Tenemos ese punto de contacto de entender qué cosa es ser un exiliado. Así que quizás hay mucho de lo cual podemos identificarnos con el pueblo antiguo y lo que estaban pasando ellos en Babilonia. Pero no perdamos el punto que nos une a la situación en este pasaje. El hecho de que somos pueblo de fe. No olviden eso. El punto de contacto con Israel del Antiguo Testamento es la fe, no porque son nación. No la parte nacional de Israel, es la fe de Israel, que es la misma fe que tenemos hoy día nosotros. Ese es el punto primordial de contacto, el punto primordial que podemos identificarnos con los pasajes del Antiguo Testamento. El mundo no es nuestro hogar, nunca ha sido. Las cosas que le pertenecen a este mundo no son nuestras cosas. Las ambiciones de este mundo no son nuestras. La fama, el dinero, o vamos a decir el amor al dinero, los placeres, el orgullo
Y la gloria del mundo no es para tomarlas nosotros. Eso no nos pertenece a nosotros. Como dice el Salmo, no tocad cosa inmunda. Vivir cada día debería ser extraño. El cristiano debe levantarse cada mañana y sentirse exiliado, sentirse extraño, sentirse como que está contra la ola. Sentirse como que está contra la corriente del mundo. Sentirse fuera de lugar. Sentirse como que esto no es mi hogar. Y como digo, hasta cierto punto como hispanos, como inmigrantes, podemos sentir eso ya, ¿verdad? Ese no es nuestro idioma, este no es nuestro país. Aquí es, para muchos, quizás no es donde hemos nacido. Pero estoy hablando más allá. El mundo en general. No es para nosotros tomarlo. Deberíamos sentirnos extraños en él. Porque simplemente estamos peregrinando por acá. ¿Usted cree eso? ¿Y qué hay de este asunto de buscar entonces el bienestar de la ciudad? De edificar casas y habitarlas. De plantar huertos y comer de su fruto, de tomar mujeres y criando familias. Una vez más nos ayuda el Nuevo Testamento. No vamos a abandonar lo que acabamos de ver en el Nuevo Testamento, pero el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia en Gálatas 6, versículo 9 al 10, y allí él le dice que en esta vida, como extranjeros y peregrinos sobre el mundo, no nos cansemos de hacer el bien. Lo mismo que le dijo Jeremías al pueblo en Babilonia, le está diciendo Pablo a los extranjeros y peregrinos sobre la tierra, la iglesia, no cesan de hacer el bien. Seguramente esto significa cosas espirituales, ¿no, hermano? Bueno, sí. Estamos aquí para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Estamos proclamando que Cristo vive y Él salva. Amén. Pero el contexto de Pablo es para todos, no solamente en proclamando el Evangelio. Él dice en el versículo 10 de Gálatas 6, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Así que Pablo tiene en mente no solamente la iglesia, sino nuestro vecindario, nuestra ciudad, nuestro país. Así que en nuestro contexto, Jeremías 29, 4 al 7 es oportuno y aplicable. Creo que podemos entenderlo. Y quiero hacer 3 observaciones del pasaje junto con ustedes, rápidamente. Número 1, Dios es el que ha determinado tu lugar. Número 1, cantamos hoy que Él es soberano. Vamos a ponerlo a práctica. Número 2, tú ocupas tiempo y espacio en un hogar terrenal, así que participa en ello. Y la tercera observación que quiero hacer con ustedes es recordar que tu hogar verdadero está en el cielo. Ok, vamos a desempacar esto entonces. Lo primero, Dios es el que ha determinado tu lugar. Miren el versículo 1 de nuestro pasaje, Jeremías 29, versículo 1. Otra vez estoy leyendo de la versión Las Américas. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, y a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Hay una realidad histórica aquí en este pasaje. Y es que el rey Nabucodonosor, el primer gran emperador del mundo, ha llegado al escenario.
Y Jeremías les recuerda que él fue quien os había llevado al destierro. Él dice, yo no voy a negar, estamos conquistados. Abran los ojos y miren su realidad. No están aquí conmigo, están viviendo en Susa. Están viviendo allá en las ciudades babilónicas. Abran los ojos. Ya les conté la historia de lo que ocurrió. 3 diferentes ocasiones hubo deportaciones. Y Nabucodonosor llevó en cautividad el pueblo judío, así como todos los pueblos de la tierra. Nabucodonosor era diferente conquistador, porque cuando él conquistaba, él sacaba el pueblo de allí y se los llevaba a su país. ¿Saben por qué? Porque quería los mejores, los educados, los que tenían habilidades para construir su imperio. Dice, ¿por qué voy a matar a un arquitecto? Eso es loco. ¿Saben que los Estados Unidos hicieron eso también? Cuando conquistaron Alemania, buscaron todos los científicos de Alemania, los cerebros de Hitler, y los trajeron aquí a los Estados Unidos, y por eso tenemos la bomba atómica. Fueron los alemanes que inventaron la bomba. Así que Nabucodonosor hace lo mismo. Dice, ¿por qué voy a matar generales? ¿Por qué voy a matar médicos, arquitectos, abogados? No, vengan y edifiquen mi imperio. Y la segunda razón era porque si él los saca de su país, no se rebelan. No hay rebelión. No hay oportunidades de tratar de derrotar al imperio. Él los tiene ahora controlados en su país. Así que él hace esto. Y dejó la nación en completo desorden. No hay nada en Judá. No quedó nada. No hay nadie que pueda darles alivio. No hay nadie que pueda edificar. No hay nadie que pueda hacer decisiones. Porque todos están en Babilonia. Esta es la realidad histórica. Esto está pasando delante de sus ojos. Y Jeremías le recuerda eso. Sin embargo, noten lo que él le dice en la carta en el versículo 4, nuestro primer versículo. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Jeremías les recuerda que en última instancia fue el Señor que los envió. Fue el Señor que levantó a Nabucodonosor. Fue el Señor que levantó a los ejércitos de Babilonia y fue el Señor que destruyó el templo y quemó la ciudad. Fue el Señor. Nabucodonosor simplemente fue un instrumento en las manos de Dios, el Dios soberano. La gloria única en este momento es de Dios, no de Nabucodonosor. El soberano del universo, el creador de todas las cosas, el rey de reyes y señor de señores, el Señor de los ejércitos. Él ha determinado esto. Y esto te está pasando porque Él quiso. ¿Y quién pelea con el Señor? ¿Quién le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Quién se atreve? Como dije antes, la gran mayoría aquí sabe lo que es ser un inmigrante. Pero al menos que seas de Nigeria o de Siria, la mayoría también no ha experimentado la tragedia de guerra y el exilio forzado, tener que irse de tu país porque hay guerra. Quizás algunos venezolanos, hasta cierto punto, y hasta cierto punto cubanos han entendido esa realidad, han sentido y se pueden identificar con esto, hasta cierto punto. Pero como leímos en Hebreos y en Primera de Pedro, si tú le perteneces al Señor, tú eres un extranjero y peregrino, exiliado en una tierra extraña, aun si le llamas los Estados Unidos tu país de nacimiento. Noten que los judíos que nacieron en Babilonia, en el versículo 6, son considerados exiliados también. Ellos no paran de ser exiliados.
si somos de la familia de fe. Somos privilegiados de llamar los Estados Unidos nuestro hogar. Y le damos gracias al Señor por eso. Es la nación más libre del mundo. No hay duda de eso, porque por eso todos quieren venir acá. Sin embargo, si le pertenecemos a Cristo, todos somos exiliados acá. Todos. Así como todo cristiano en México, en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Inglaterra, en Rusia, en China, en todos los confines de la tierra, todo el pueblo de Dios en todo lugar son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estamos exiliados acá. El momento que fuimos salvos, dijimos: Señor, yo creo en ti, perdona mis pecados. Él no nos trasladó al cielo. Quisiéramos. Oh, cuánto quiero que el cielo venga. Cuánto quiero estar allá ya. Pero dice: yo te perdono, yo te salvo, quédate ahí. Y aquí estamos. Aquí estamos. Como extranjeros, como peregrinos, con una ciudadanía en los cielos. Y aquí estamos. Siendo ciudadanos de los Estados Unidos o ciudadanos de cualquier país que hemos originado. ¿Quién lo determinó? ¿Quién determinó que yo estuviera en pie con usted acá en Norcross, Georgia, en los Estados Unidos, y no en alguna iglesia rural en Cabaría, en Cuba? ¿Quién determinó eso? ¿Quién determinó que usted y yo el 15 de noviembre 2020 estuviéramos ocupando espacio y tiempo en el medio de un suburbio de la área metropolitana de Atlanta? Piensen en su vida y ahora compárenlo a este momento, en estos momentos. ¿Quién hizo esto? Sino el Señor de los ejércitos. No fueron sus circunstancias, no fueron tus elecciones en la vida, ni tu trabajo o carrera. Tú formas parte de esta comunidad en la tierra por el pensamiento, el propósito y el previo conocimiento de Dios Padre. Estás aquí hoy porque fue Él que te ha enviado y te ha puesto aquí. Aquí en Norcross, aquí en este lugar. ¿Lo crees? Porque si no lo crees, no podemos seguir. ¿Creemos esto? Entonces, segunda observación. Tú ocupas tiempo y espacio en un hogar terrenal, así que si eso es verdad y Dios lo ha determinado, participa en ello. Participa en ello. Vamos a leer de nuevo el versículo 5 y 7. 5 al 7, perdón. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no os disminuyéis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Somos creación de Dios, formados del polvo de la tierra y dado vida por el aliento del Altísimo. Eso lo creemos, lo sabemos. Pero hemos sido creados para ocupar espacio y tiempo en una existencia terrenal. Noten que el Señor nos hizo cuerpos que ocupan espacio y tiempo. No nos hizo espíritus que están flotando infinitamente. Estamos ocupando espacio. Usted no está en otro lugar excepto aquí hoy. Espero. Están aquí hoy sentados en esta silla. No está en otro lugar en el mundo. No hay otro lugar en el mundo que yo pueda encontrar en el hermano Bernardo. Él está aquí. El internet ha cambiado eso un poco, pero Él está aquí. ¿Eh? Quizás la realidad virtual, ese es el problema de nuestra generación. A veces nos confundimos. Porque quizás la realidad virtual o los juegos videos o películas
Porque si ustedes piensan que no nos perdemos en las películas, están engañándose a sí mismos. Redes sociales y el internet te da una sensación de omnipresencia y trascendencia. Es increíble que hoy día me puedo sentar yo en mi casa y tener una conversación con un familiar en Cuba por Facebook. Facebook es el intento humano de hacernos omnipresentes. Quizás te dé un espejismo de desplazamiento o lo sobrenatural. Pero cuando apagas el juego, la película termine o el iPhone se le agote la batería, que eso pasa mucho, nuestra mente entonces regresa a donde nuestros cuerpos han estado todo el tiempo, en mi sala. Estamos en el espacio y en el tiempo estamos ocupando. No importa si por unas horas estuvimos en la planeta, no sé, en una galaxia. ¿Okay? Se apaga la película, termina el juego, y ¡pum! Oh, estoy en la casa. Quizás desees estar en una isla bien lejana. O quizás quieras estar en una galaxia muy, muy lejana. O quizás quieras estar viviendo en los 1950s o en otra edad de la historia. Pero la realidad es que estamos aquí ahora y nadie va a cambiar eso. Para muchos esto pudiera ser un lugar deprimente. Y cuando digo lugar, digo la situación, el contexto y donde me encuentro. Para otros pudiera ser un lugar desafiante. Y para otros pudiera ser un lugar inseguro, pero para todos esto es la realidad. Y no puedes escaparlo. El hombre quiere escapar, pero no puede. No puedes. Bueno, pudieras decidir mañana mudarte físicamente a otro lugar. Eso sí puedes hacer, con mucho esfuerzo. Pero no puedes ni retroceder ni adelantar el tiempo. No puedes ir al futuro ni puedes ir al pasado. Esas películas de máquinas de tiempo, ¿verdad? Que están completamente obsesionados, Hollywood, con regresar al tiempo y cambiar las cosas. Porque no le gusta la situación actual. Hermanos, hay científicos hoy día trabajando en eso. Con fondos del gobierno para ver si pueden inventar una manera de regresar al tiempo. Imagínense, tíos. Es tremendo. Dios, por medio de Jeremías, le dice a los exiliados que edifiquen casas, esta es tu situación, guste o no te guste. Y les dice que edifiquen casas y habítenlas. Construye tu vida y vívela ahí donde te encuentras. Si estás en los Estados Unidos como inmigrante, edifica tu vida. Si estás en México, edifica tu vida. Si estás en el Canadá, edifica tu vida. Construye casas. Claro, en nuestra época ya no construimos, sino que compramos. Right? Así que hasta cierto punto. Pero en esa época tenían que construir sus casas. Planta huertos y aliméntate. Trabaja para poner alimento sobre tu mesa y la mesa de tu familia. Muchos de nosotros no somos agricultores aquí. Vamos al supermercado para comprar las cosas que los agricultores ya han vendido, han crecido y suplen. Pero tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar para poder poner alimentos sobre la mesa de nuestros hijos. El Señor nos ha dado responsabilidad. Él es soberano, Él provee todo, pero Él nos da responsabilidad. El que no trabaja no come. Punto. Entonces, Él nos dice, planta huertos, aliméntate. Para nuestros días, trabaja, aliméntate. Cásate. Ten hijos. Yo no tengo hijos en esta época. ¿Qué va? ¿Quién va a tener hijos con el COVID? Cásate. Ten hijos. Cumple el mandato del huerto del Edén.
Sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra. Ese es el mandato humano. Casa a tus hijos, Él les dice. Así que les dice, si creen que se van a salir, piensen, yo quiero nietos. Ten hijos, pero yo quiero que sus hijos tengan hijos. ¿What? Pero yo pensé que íbamos a regresar. Vive tu vida. Ahí te tengo yo. Casa a tus hijos. Sed abuelos. En otras palabras, sean humanos. Contribuye a la civilización. Hagan estas cosas mientras buscas el bienestar de la ciudad a donde estás exiliado. Donde yo, dice el Señor, te he desterrado, te he enviado, te he llevado. Ora y roga al Señor por tu ciudad. El Señor te tiene aquí en Norcross. ¿Cuántos se levantan en la mañana orando por Norcross? Por su gobierno, por su pueblo, por su economía, por su infraestructura y por su salvación. ¿Cuántos? Los judíos exiliados tenían que involucrarse en su nuevo hogar. Tenían que hacerse babilónicos. Tenían que aprender ahora la lengua caldea. Al punto de que Daniel y Esdras escribieron las escrituras en arameo, en la lengua de los caldeos. Imagínense eso. Es que el inglés es muy difícil. Póngase a trabajar. Hay que aprenderlo. Este es nuestro país ahora. Aquí te trajo el Señor. Es tiempo de aprender inglés. Es tiempo. Vive tu vida. Abrazar los alrededores y ayudar a que prospere. Yo quiero que prospere mi ciudad. Buscar el bienestar. Él les dice, de sus conquistadores. Él quemó tu templo, Él quemó Jerusalén, Él te trajo aquí, pero yo quiero que busques el bienestar de Él. Wow. Wow. Una vez más, la mayoría no estamos en este lugar por causa de una conquista o una cautividad. Definitivamente no esta generación que están haciendo aquí, pero sin embargo, somos exhortados a ser iguales a los judíos exiliados. Gálatas 6:10 otra vez nos dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Los creyentes del nuevo pacto de la iglesia son llamados a no cansarse de hacerle el bien a todos. A todos. Sí, yo sé que Primera de Timoteo 2, porque esto cuenta también, ese es el balance. Primera de Timoteo 2. Versículo 1 y 2 nos exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias para todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Sí, sea Donald Trump, o sea Joe Biden, o sea Vladimir Putin, o sea Andrés Obrador. Somos llamados a sostenerlos en oración sin excepción de personas. Porque esto agrada al Señor. Él los puso en autoridad. Quien los puso allí para nosotros sostenerlos. Y como la iglesia, poder vivir una vida tranquila y sosegada. ¿Qué quiere decir? Para tener una vida donde pueda correr el evangelio en libertad. Eso es lo que queremos. Pero, también somos llamados a hacerle bien a todos. En nuestros trabajos, en el mercado, en la gasolinera, en los partidos de juegos, en las parrilladas con nuestros vecinos. De estar allí y gritar por los Bravos. Yo quiero que ganen la Serie Mundial el año que viene. Para estar allí con Atlanta United y decir, vamos, esta es mi ciudad. Los Falcons, bueno, I know. Yo sé que eso es difícil. Hay aquellos que dicen, ¿y si el Señor viene y nos encuentra en un partido de los Falcons? Él dirá,
Qué bueno que están buscando el bienestar de su ciudad. ¿Cuántos conocen sus vecinos? ¿Cuántas veces ha pensado si pudieras hacerles bien a ellos? Y vecinos, no estoy hablando de aquellos que viven al lado de usted, aunque esos son importantes. Estoy hablando de su vecindario, de su comunidad. Somos llamados a participar de nuestra comunidad, no de quedarnos ahí en nuestras casas solitos, del trabajo a la casa, de la iglesia a la casa, del trabajo a la casa. Y nadie más sabe de nosotros, excepto si estamos en Facebook. Yo no estoy diciendo que sean activistas ni protestar. Eso no lo vemos en las Escrituras. Nunca lo vemos. Noten que el Señor no le dice, vayan a Nabucodonosor y protesten. Quemen ciudades en Babilonia. No es ser político. Aunque países como repúblicas democráticas como tenemos responsabilidades como ciudadanos, que es votar, si podemos. Pero más bien es amar a nuestro prójimo. Eso es parte del primer mandamiento. De amar nuestra comunidad, de hacerle bien a la comunidad, invertir en el lugar donde Dios ha determinado ponernos para ocupar espacio y tiempo. Por supuesto que la familia de Dios toma prioridad. Por supuesto, Pablo lo dijo, especialmente la familia de fe. Sin embargo, somos llamados a ser coach del equipo local recreativo. Esos niños que necesitan buenos mentores, que están jugando aquí en Bethesda Park, o están jugando aquí en Shorty Howell, están jugando béisbol, y están jugando soccer, y están jugando voluntariamente, estar allí, estar con ellos. Ayudarlos a que aprendan el juego si conocen el deporte. Jugar tenis con las madres del vecindario, si lo hacen, no sé. Ser mentor en la escuela de sus hijos. Comenzar conversaciones evangelísticas con todos los que conocemos. Simplemente establecer relaciones para llegar al momento de poder presentarles el evangelio. O por lo menos darles una explicación del gozo que tenemos. Ser sal y luz, eso es lo que significa. Cristo nos puso aquí en la tierra, no nos sacó de la tierra. Él le dice, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, que sean sal y luz donde yo los tengo, donde yo he determinado ponerlos, donde yo los desterré. Ser la iglesia esparcida a todas las esquinas de nuestro vecindario, de nuestra comunidad, que Norcross sepa que hay creyentes de la iglesia a la familia que me aman, que se preocupan por mí, que quieren hacer cosas conmigo, que quieren salir a comer conmigo, que quieren tener una parrillada conmigo, que quieren ir al béisbol y ver los Bravos juntos conmigo. ¡Wow! Y lo único que hablan es de qué dulce es el Señor. Así es como una ciudad es transformada. Esto habla de la dualidad de la vida cristiana. Vivir acá con la mira allá, hacia el cielo. El Señor te ha enviado aquí, participa, no te escondas. ¿Quién prende una luz y la pone debajo de un, ¿cómo dice? No, de almud. Sí, tiene que brillar, la sal tiene que ensalar. Vive la vida que te ha sido concedida. Finalmente, tercero, recuerda con todo esto que tu hogar verdadero está en el cielo. Somos llamados a participar y buscar el bienestar de nuestra ciudad, pero siempre manteniendo la perspectiva. Noten los versículos 10 al 14. Yo sé que esto es fuera del pasaje que estamos analizando, pero noten, viene al contexto. 10 y 14 de ahí de Jeremías 29. Noten lo que le dice. Pues así dice el Señor, le dice Jeremías. Cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, Él les recuerda una vez más, esto es largo. Yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Ahora ven el contexto de este pasaje. Declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darlos un futuro y una esperanza. Eso no es una promesa para aquí, es una promesa del cielo. Me invocaréis
y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me buscáis de todo corazón. Ese es el problema. Yo quiero tu corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé. Yo pensé que solamente le estaba hablando a los que estaban en Babilonia. Ven que el Señor tiene un plan grande y nosotros estamos incluidos. De todas las naciones. Esto es largo plazo. Declara el Señor y dice, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Wow, no importa cuántas cosas edifiquemos, cuántos jardines plantaremos, cuántos matrimonios son formados y cuántos hijos nazcan, así como los judíos antiguos, siempre seremos extranjeros y peregrinos en esta tierra. El plan de Dios con el exilio fue para que los judíos volvieran a Él, para que ya dejaran los ídolos, para que ya dejaran servir otros dioses y otras naciones y den su corazón al Señor. Y la promesa ahí mismo, pero ya después en el capítulo 31 y 33 en el capítulo 31 de Jeremías, Él les dice, yo haré un nuevo pacto y pondré mis leyes en vuestros corazones. Voy a cambiar sus corazones de piedra a corazones de carne. Y voy a habitar en ellos. Y nosotros estamos viviendo esa promesa. Pero todavía estamos esperando ser llevados a la ciudad con fundamentos. Así que el plan de Dios fue ese. Que aprendieran a clamar al Señor y buscarlo de todo corazón. No que forjaran una existencia aparte de la realidad del pacto como el pueblo de Dios. Al contrario, aprender a ser el pueblo de Dios en su contexto. Porque en medio de lo que estamos pasando, aún un virus, aún unas elecciones, aún situaciones, guerras en otros lugares, problemas, siguen todo en ese contexto que la iglesia aprenda a ser la iglesia. Esto es para nosotros. Cristiano, este mundo no es nuestro hogar permanente. El apóstol Juan nos exhortó que no amemos el mundo. ¿Se acuerdan? En 1 de Juan 2, versículos 15 al 17. Él nos dice claramente lo que ofrece el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo buscar el bienestar de mi ciudad y no amar las cosas del mundo? Bueno, la respuesta es hacerle bien a todos, pero guardar nuestro corazón. Por eso necesitamos la iglesia. Por eso necesitamos la reunión de los santos. Por eso necesitamos la palabra del Señor. Una vez más, los santos del Antiguo Testamento nos muestran cómo. Ahora sí quiero, por último, que me acompañen al capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos, y aquí vamos a terminar. Porque aquí el escritor de Hebreos nos dice cómo ellos pudieron hacerlo. Cómo pudieron ellos buscar el bienestar de la ciudad y a la misma vez guardar su corazón. Amar al Señor. Tener los ojos puestos en la ciudad celestial. Primero, quiero que vean cómo ellos buscaron el bienestar de la ciudad, porque en el bienestar de la ciudad tenemos bienestar nosotros. ¿Okay? Noten, en el capítulo 11 vamos a leer los versículos 33 y 34. Es un resumen básicamente de lo que le he estado diciendo, pero noten cómo él describe lo que ellos hicieron. Quienes por la fe conquistaron reinos, hermanos, eran soldados. Sí, hay cristianos en las Fuerzas Armadas. Hay cristianos que están defendiendo este país. No están conquistando, no creo. Pero bueno, pero sí, dice que conquistaron reinos. Eran ejércitos, eran soldados, eran generales. Hicieron justicia, eran jueces. Obtuvieron promesas. Cerraron bocas de leones, eran cazadores. Apagaron la violencia del fuego. Escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Ven?
Buscaron el bienestar de su ciudad en esta descripción. Pero tenían también sus ojos puestos en otra patria. Porque ahora vayan a los versículos 14 y 16 de este mismo contexto, en Hebreos 11. Dice, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Lo que le está diciendo es lo que estaban diciendo Abraham, Isaac y Jacob, que estaban en la tierra, pero vivían en tiendas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eran peregrinos. Y dice el versículo 15, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Qué requiere? Mientras buscamos el bienestar de nuestra ciudad, no dejemos de buscar al Señor en su palabra, de buscar relaciones donde podemos ser discipulados, congregarnos como iglesia y practicar las disciplinas espirituales. Mientras vivas en este mundo buscando el bienestar de tu ciudad, necesitas tu iglesia local. Por eso el Señor dio la iglesia. Así que como los judíos exiliados, pongamos nuestras energías hacia el bienestar de nuestra ciudad. Como buenos ciudadanos, como buenos vecinos, porque así ha sido ordenado por Dios. Pero nuestros corazones le pertenecen al Señor y a Él solamente. No les des tu corazón a nadie ni a nada de este mundo, sino los ojos puestos en Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, con nuestro corazón anhelando su venida. Amén. Oremos.